Bueno, si yo les mostrara la siguiente imagen y les preguntara ¿a qué objeto matemático les hace acordar? Ustedes probablemente me dirían que les recuerda a una parábola. Y sí parece una parábola, pero no lo es. Durante siglos se creyó que era una parábola, pero en realidad es una catenaria. Y así damos inicio a la presentación de la catenaria. Primero vamos a ver qué es una catenaria, algunos ejemplos de catenaria en la vida real. Una breve historia de cómo surgió el concepto, junto con una fórmula. Luego vamos a hacer un viaje por la evolución de la arquitectura. Y después vamos a ver los principios de la física que utilizaban los arquitectos sin saberlo. Y vamos a ver cómo hoy en día se utilizan esos principios a conciencia para hacer estructuras mucho más complejas, aprovechando la tecnología que tenemos hoy. Y vamos a terminar presentándoles un ejercicio simple y breve. Bueno, ¿qué es una catenaria? Una catenaria es la curva que forma una cadena o cuerda sujeta por sus dos extremos, sometida solamente a la fuerza de gravedad y cuya masa está distribuida uniformemente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada eslabón de la cadena tiene la misma masa y que esta cuerda cae solamente por su propio peso. Es lo único que influye en ella. Y ejemplos de catenaria que vemos a diario son los cables de alta tensión. Otros ejemplos que podemos encontrar en la naturaleza de las catenarias son las lianas de los árboles y las telarañas. Acá podemos ver un montón de catenarias. Ahora, un poco de su historia, de cómo se descubrió. Incluso viendo este dibujo, parece difícil distinguir entre la catenaria y la parábola. Por un breve trayecto se parecen mucho, se asemejan mucho, pero conforme nos vamos alejando del eje de simetría, se hace cada vez más distinguible que no son la misma curva y que no se asemejan en lo absoluto. Pero durante un breve trayecto podemos usar una parábola para aproximarnos al valor de la catenaria. Bien, durante mucho tiempo se creyó que era una parábola. Incluso el mismísimo Galileo, un físico sumamente reconocido y brillante, se le escapó esto y para él era una parábola. No fue hasta 1646 que Christian Huygens, con solo 17 años, demostró que todos estaban equivocados. Sin embargo, todavía no había descubierto su ecuación en ese momento. Le tomó algunos años y fue recién en 1691 con Johann Bernoulli, Gottfried Leibniz y él que se encontró la ecuación de la catenaria. La ecuación es I igual a por E a la X sobre A más E a la menos X sobre A. Todo esto sobre 2. Y
Esto equivaldría a decir y es igual a A por coseno hiperbólico de X sobre A. Surgió lo que sería el coseno hiperbólico. A vendría a ser la distancia entre el punto más bajo de la curva y el eje X. No el suelo, sino el eje X. Ahora vamos a hacer una inmersión en la arquitectura antigua. Tenemos en Occidente a los griegos que construían con piedra y las columnas estaban sumamente cerca para que no se cayera la estructura. Tenían que hacerlo así y no conocían o no usaban, no sabemos cuál de las dos, el arco. Los que sí lo usaron bastante son los romanos. Y el arco que ellos eligieron es el arco de círculo. Como vemos, los pilares son bastante gruesos y se usa mucho material para hacer este puente. Y no hacían muchos cálculos para evitar que se cayera. A veces se caía, a veces no, dependía de la situación. No era muy seguro que se mantuvieran en pie, pero a día de hoy hay un montón de construcciones que lograron mantenerse de pie y un montón que no. Bien, en la mayoría de Occidente, durante mucho tiempo, no se usó nada más que el arco de círculo, salvo algunas excepciones como Brunelleschi, que usó otro tipo de arcos. Por ejemplo, en el 1434 hizo una cúpula de una catedral con arcos que no eran semicírculos. Bueno, esto fue en Occidente. Después, en otras partes del mundo, sí se construía con otros arcos que no eran los arcos de circunferencia. Por ejemplo, los iglús, la arquitectura tradicional de Sudán y el palacio de Ctesifonte en Irak, que incluso es del 120 a.C. y que se sostiene hasta el día de hoy, y no es un arco de circunferencia. Y bien, ¿qué tienen que ver las catenarias con la arquitectura y con los arcos? Bueno, Robert Hooke descubrió que las fuerzas que viajan dentro de la estructura del arco forman una catenaria invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que sobra la mayoría del material cuando están construyendo un arco y que en realidad las fuerzas pasan por las flechas rojas. La geometría óptima para un arco que solo está sujetado por su propio peso, entonces, es la de una catenaria invertida. Óptima porque no sobra material. Hubo un problema en su época, no tenían la tecnología para hacer un arco así. Entonces Robert Hooke nunca pudo usar esta información que él descubrió. Con una cuerda, palitos de helado,
cartulinas, cinta adhesiva y mucha paciencia, se puede hacer, se puede comprobar el descubrimiento de Robert Hooke. Ahora a continuación les voy a mostrar un video de una experiencia hecha. Con una cuerda y unos palitos de lado podemos encontrar el diseño del arco óptimo que soporta su propio peso. Esto se debe a que el viaje de las fuerzas es igual a una catenaria invertida. Y ahora vamos a intentar derribarlo. Como vemos, soporta su propio peso, pero si le ponemos un poco más, se cae. Bueno, la catenaria es bastante utilizada mucho después, como 200 años después, por Antonio Gaudí, que rescató los descubrimientos de Hooke que nadie en Occidente usaba, y se convirtió en el primer arquitecto del mundo occidental, obviamente, que se atrevió a hacer arcos con forma de parábolas y catenarias, y lo hacía todo el tiempo en sus construcciones de manera sistemática, con técnicas tradicionales. Usaba solamente ladrillo, piedra y yeso. Y básicamente Antonio Gaudí dedicó su vida a las geometrías óptimas, a que no sobrara material, al uso mínimo de material para lograr la misma estabilidad. Y sobre todo es muy reconocido y recordado por sus maquetas, que usaba como herramienta para dar con la geometría del edificio. Muchos arquitectos primero hacen el bosquejo y después la maqueta y después el edificio, pero acá el edificio se generaba con la maqueta. La maqueta sin el bosquejo, la maqueta era el bosquejo, era como una maqueta viviente que daba forma al edificio, que iba a dar forma al edificio. A él le encantó la idea de la catenaria porque le permitía hacer estructuras sin raros accesorios ortopédicos. Como podemos ver, esa es un edificio del gótico que usaba todos estos adornos para que el edificio no se cayera y regular el viaje de las fuerzas. Y Gaudí estaba muy en contra de este tipo de construcciones tan grandes, tan desperdicio de material. Y la idea de la catenaria lo enamoró y no dejó de usar esa idea en ninguna de sus construcciones. Era, era hermoso. Acá vemos la casa de Baldo y la casa de Mida, que están construidas con materiales súper simples, pero dejan una impresión enorme. Y como vemos, estas estructuras están en el techo, porque recordemos que no pueden soportar las catenarias mucho más que su propio peso. Pueden un poquito más, pero no son estructuras para soportar mucha carga, son para soportar su propio peso. Eso es muy importante. Bien, a continuación tenemos una maqueta de Gaudí en la que empleó un montón de catenarias para hacer cúpulas. Lo que hacía era poner una al lado de la otra y simular que la catenaria estaba en revolución. Y así iba construyendo
sus maquetas con cadenas. Ahora, si quisiéramos que una catenaria soportara más que su propio peso, que soportara una carga puntual, para que un arco soportara una carga puntual, se tenía que poner una carga a la catenaria, ver qué estructura, qué forma, qué diseño seguir y replicarlo invertido. Y así con una carga, con dos, con tres, y así iba a poder el arco soportar esas cargas puntuales. A esto se lo llamaba curvas funiculares. Gaudí también trabajó con esto. Vamos a ver esta maqueta preciosa que desgraciadamente el edificio nunca se llegó a construir y muchas de las maquetas de Gaudí se perdieron por la destrucción de su estudio, pero las que sobrevivieron muestran su gran talento y así él construía los edificios. También usaba las curvas funiculares, las catenarias y usaba otra cosa más. Nosotros ya vimos recién que poniéndole pesos a la catenaria podemos hacer arcos que soporten cargas puntuales. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera poner una carga continua a la catenaria? ¿Qué forma tomaría esa curva? La respuesta es que sería una parábola. Es decir, que la geometría óptima para un arco que tiene que sostener una carga uniformemente distribuida es la de una parábola. Podríamos decir que una parábola no es más que una catenaria que se le han aplicado cargas uniformes, una carga continua. Y con estas parábolas se han hecho un montón de puentes famosísimos y Gaudí también las ha usado en sus estructuras, sus edificios. Por ejemplo, el Colegio de las Teresianas. Y sabemos a simple vista que son parábolas y no catenarias, porque si vemos el dibujo, no están en el techo, están soportando una carga, están en el medio del edificio y tienen peso encima. Eso quiere decir que son parábolas, porque acordemos que las catenarias solo pueden soportar su propio peso y no mucho más. Bien. Tenemos que en el 1965 se construyó el arco Getaway. Esto ya es con un poco de tecnología más avanzada que solo ladrillos y yeso. De hecho, es sumamente fino el arco y sumamente alto. Y no solo eso, sino que por dentro está hueco. Por dentro tiene una especie de montaña rusa que pueden usar los visitantes para ver al exterior y transportarse por el arco. Esto ya es un paso enorme. Pasaron 100 años, menos de 100 años, y ya estaban haciendo estructuras así. Bien. Hablamos de
voltear estructuras. ¿Cuál es el principio físico que nos permite hacer esto? ¿Cuál es la explicación de simplemente voltear y tener la geometría óptima? Bueno, para eso recurrimos a la física, a los conceptos de esfuerzo y deformación. La deformación es una cantidad que describe el cambio que sufre un objeto, el cambio de forma que sufre un objeto. Para cada deformación hay una cantidad llamada esfuerzo que representa la intensidad de las fuerzas que causan la deformación. Si el esfuerzo y la deformación son pequeños, es común que sean directamente proporcionales y llamamos a la constante de proporcionalidad módulo de elasticidad. Pero ahí nos surge la duda de ¿qué es la elasticidad? Todos los materiales son elásticos, todos los materiales reales que existen en el mundo son elásticos y por ende se deforman. La elasticidad estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los cuerpos y las correspondientes deformaciones. Un cuerpo se deforma cuando al explicarle fuerzas, este cambia de forma o de tamaño. Bien, el módulo de elasticidad de Young se calcula haciendo el esfuerzo sobre la deformación. Hay muchos tipos de esfuerzos y deformaciones, pero los que vamos a ver son solamente los de tensión y compresión. Vamos a empezar con el de tensión. Imaginémonos que tenemos un objeto y nos ponemos a estirarlo con la misma fuerza de ambos lados. Las fuerzas están actuando con el sentido opuesto, una para acá y la otra en dirección contraria. Y como tienen la misma magnitud, esto quiere decir que la sumatoria de sus fuerzas, la fuerza neta, va a ser 0. Y aunque la fuerza neta es 0, aún así este objeto se está deformando. Lo vemos que está alargándose. ¿Sí? Y el alargamiento se da en todas las partes y se estiran en la misma proporción. Todas las partes se alargan, se estiran en la misma proporción. Ahora bien, ¿qué es un esfuerzo de tensión? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, se podría definir como fuerza sobre área de sección transversal. Y su unidad, lógicamente, sería newton sobre metros cuadrados. Y la deformación por tensión podríamos definirlo como la variación de la longitud sobre la longitud original. Y no tendría unidades porque recordemos que metros sobre metros cancelamos y no hay unidades. Bien. Luego tenemos
un objeto en compresión. Ahora, en vez de estar estirando, nosotros estamos comprimiendo. Estamos haciendo que el objeto se achique. El esfuerzo y la deformación por compresión se definen igual que el esfuerzo y la deformación por tensión, excepto que ahora la variación de la longitud denota la distancia en la que el objeto se contrae, por lo que tiene la dirección opuesta. Es importante saber que el módulo de Young de muchos materiales tiene el mismo valor para esfuerzos de tensión y de compresión. No todos los materiales, algunos funcionan para esfuerzos de tensión, pero no para compresión o viceversa. Y bueno, de acá surge uno de los grandes axiomas de las estructuras, que es que las estructuras que trabajan a tensión pura, si le das la vuelta, trabajan a comprensión pura. Estas estructuras se las llama equivalentes. Podemos ver cómo acá con personas es más fácil de vislumbrar cuando se estiran y cuando se contraen. Y podemos ver que el arco de la catenaria invertida soporta su propio peso y la catenaria está colgando solamente por su propio peso. Bien, hoy en día estos principios de la física, estos grandes axiomas, se han llevado a límites insospechados y se usan con una creatividad increíble. Por ejemplo, vemos este edificio, es un teatro en Alemania llamado Naturtheater Grötzingen, construido en 1954, y es una estructura sumamente fina que soporta su propio peso. Básicamente sirve de techo, su propósito es ser un techo, pero es un techo hermoso y no sobra nada de material. Es la geometría óptima de un techo que cubre el espacio que tenía que cubrir. Fue diseñada por el arquitecto Michael Valls y el ingeniero estructural Heinz Isler. Y la idea para construir esta estructura surgió de una maqueta de un pañuelo. Ellos colgaron un pañuelo boca abajo y lo estiraron de sus 4 puntas. Después ese pañuelo lo crearon dándole vuelta el edificio. Crearon dando vuelta ese pañuelo del edificio. Y quedó esa estructura que no le sobra, que es tan fina, tan fina. Bien. También está el arquitecto Frei Otto, que al igual que Gaudí, primero hacía la maqueta, iba viendo cómo funcionaba la estructura a tensión. Atención, sí.
está estirando esa red y está viendo la estructura que se forma, está diseñando el edificio, teniendo en cuenta la estructura que quiere cubrir, y no mucho más. Y una vez que crean el diseño, hacen los cálculos, obviamente, para verificar que el edificio no se caiga, pero después construyen el edificio y se ahorran un trabajo inmenso usando estos principios de la física. Es básicamente crear edificios sin hacer nada de cálculos, crearse el diseño de edificios sin hacer cálculos, y queda una estructura con una geometría óptima y un diseño precioso. Después, más adelante, tenemos el Trump Footbridge, que es un puente también de Alemania, que fue terminado en el 2018 y lo diseñó el arquitecto Mike Schleich. Y se le ocurrió el diseño yendo al supermercado, a una tienda, y comprando naranjas. Con la red de las naranjas se le ocurrió utilizarla como maqueta para su puente. Este ya es un edificio que no solo soporta su propio peso como los dos anteriores, sino que también puede soportar una carga. Acá puede soportar la carga de las naranjas, pero también puede soportar la carga de un montón de personas que pasan por encima de ese puente. Y el hecho de que hayan usado una red para construir el diseño, como el anterior, permite que solamente esté el material necesario para el viaje de las fuerzas. O sea, por los agujeros de la red que están recortados, no pasan las fuerzas. Y con este principio crearon un puente que es en proporción más fino que la cáscara de un huevo. A continuación hay un ejercicio que dice que un cable de 80 metros de largo cuelga de la parte superior de dos postes que tienen 50 metros de altura. ¿Cuál es la distancia entre los dos postes si la distancia entre el centro del cable colgante y el suelo es de 10 metros? Este es un desafío para nada complicado. No se tienen que usar fórmulas, no es necesario. Simplemente se tiene que analizar y se tiene que pensar. Si quieren pausar el video y pensarlo, la respuesta está cuando apretamos el ojo. Y lo que pasa es que los bosquejos a veces son engañosos y hay que analizarlos bien. Esto es una pregunta que bien podría ser de un examen de admisión para una facultad de ingeniería y requiere más pensar que simplemente aplicar una fórmula. Y es por eso que lo seleccioné. Voy a mostrar la respuesta. A ver cuando cargue. Bien, una vez que analizamos lo que nos está dando de información el ejercicio, vemos que el cable que medía 80 metros mide lo mismo que mediría de la distancia de la punta del poste a el punto más bajo de el cable. Esto quiere decir que básicamente el cable está, no es una catenaria, sino que están pegados los dos postes y el cable está
colgando de cerca del poste, pegaditos, y básicamente vemos que no todo es aplicar una fórmula, y es más bien pensar y analizar qué es una catenaria. Y con esto terminamos con la exposición. Muchas gracias por ver el video. Adiós.